Lomas Anáhuac, Huixquiluca. Estado de México, una estación universitaria que amplía tus sentidos. Amplía tus sentidos. Radio Anáhuac. Hola, soy Alberto Ratia. Carlos Cañas. Ricardo Rangel. Rafael Molina. Oscar Gómez. Los halcones de la banca. Y estás escuchando Halcones Financieros. Atrapa el conocimiento bancario aquí, en Radio Anáhuac, 1670 AM. Amplía tus sentidos. Hola, muy buenos días, yo soy Alberto Ratia y como cada martes este es tu programa Halcones Financieros, atrapa el conocimiento bancario aquí en Radio Anáhuac, 1670 AM, amplía tus sentidos. El día de hoy, como siempre, tenemos una invitadaza de lujo, pero antes de presentarla como se debe, les quiero pedir a mis compañeros de vuelo, los demás halcones, que se presenten, por favor. Buenos días, amigos, soy Carlos Cañas, como cada martes agradeciéndoles su preferencia. Buenos días, mis queridos halcones, aquí emprendiendo un vuelo un poco mojado con esta lluvia. Les habla Daniel Arandía Pacho. Y bueno, sin más preámbulo, presentamos a la invitada de hoy. Ella es Tania Abdul Masih. Espero haberlo pronunciado correctamente, Tania. Si no, ahorita me corriges. Sí, muy bien, muchas gracias. Gracias a ti. Ella es directora de análisis de deuda corporativa de Banorte. Y bueno, te queremos pedir, Tania, ya que algunos de nuestros radioescuchas están iniciando en temas financieros y bancarios, ¿cómo se integra un equipo de análisis de deuda? Por ejemplo, el que tú encabezas en Banorte. Bueno, pues nosotros pertenecemos a la Dirección de Análisis Económico y Estrategia Financiera del Grupo Financiero Banorte. Y en este momento nada más somos 3 integrantes. Estoy yo, que encabezo esta dirección. Tenemos a un subdirector y a un analista. Y bueno, pues nada más este es el equipo que hace todo el trabajo de análisis de los bonos corporativos en México. Qué bien. O sea que con 3 personas les da tiempo para sacar todas las publicaciones que en un momento más hablaremos. Así es, tratamos de tener pues casi todas nuestras bases automatizadas y eso pues nos da tiempo de pues para poder publicar todos los documentos que probablemente muchos de ustedes ya conozcan. Oye, qué bien. ¿Y cuál sería, no sé si la principal función o las principales funciones de un equipo como el de ustedes, de análisis de deuda corporativa? ¿Con quiénes interactúan en su trabajo diario, en el día a día? Bueno, nosotros tenemos 2 frentes. Uno, pues, es el trabajo para todos nuestros clientes internos y otro, pues, son los clientes externos como ustedes. En la parte de los clientes internos, por ejemplo, pues tenemos al área de promoción, que son aquellos asesores financieros que manejan las cuentas o los recursos de clientes patrimoniales. Por ejemplo, si cualquiera de ustedes tuviera, no sé, cualquier cantidad de dinero y la quisiera invertir en la bolsa, lo tiene que hacer a través de un asesor financiero. Y pues ellos cada vez que compran un bono corporativo, pues acuden a nosotros y nos piden alguna opinión. También, por ejemplo, los fondos de inversión, si quieren también comprar un bono, también nos piden alguna opinión, al igual que las mesas de operación. Eso es por la parte de la compra de bonos, pero también el área de banca de inversión y muchas otras áreas internas como riesgos, siempre que necesitan algún tipo de información tan sencilla como una escala de calificación, ¿no? De cómo está compuesta la escala de calificación de Standard & Poor's o cómo se compara esta con la de Moody's y con la de Fitch. Ese es el tipo de información que todo el banco o toda la casa de bolsa de Banorte pues viene a nosotros y nos la pregunta. Buenos días, Tania. Soy Carlos Cañas. ¿Cómo estás? Hola, Carlos. Buenos días. Oye, Tania, nos estás platicando para qué sirve un análisis y
y a qué áreas va enfocado. ¿Nos podrías platicar para el público que nos escucha y en qué consiste un análisis? ¿Cómo lo realizan? Claro, ¿te refieres al análisis de una empresa? El análisis o de una del empresa, mercado? sí. Bueno, primero que nada, pues hay que tener la información. Esta información la bajamos siempre de la Bolsa Mexicana de Valores. Posteriormente, pues se arma un modelo financiero en donde con el estado de resultados, el balance, el estado de flujos de efectivo, pues se saca el histórico siempre trimestral y Sí. con base en eso sacamos ciertas métricas crediticias. Nosotros las más importantes que utilizamos pues son las razones de endeudamiento, de apalancamiento, como es la deuda total a EBITDA, la deuda neta a EBITDA, la razón de pago de intereses, que es intereses pagados netos entre EBITDA, y razones como pasivo a capital. Okay. También algo muy importante pues es la rentabilidad de la empresa. Vemos cómo está sus márgenes, cómo han ido evolucionando a lo largo de los últimos trimestres, al igual que la ROA y el ROE, ¿no? Y algo en lo que un analista de deuda también se tiene que fijar mucho es en el perfil financiero de una empresa, en el perfil de vencimiento. Okay. Esto, todas las empresas que reportan a bolsa tienen que mandar un anexo, bueno, forma parte de toda la información financiera que publican. Este anexo desglosa crédito por crédito, vencimiento, tasa, etcétera, ¿no? Entonces tú con esto puedes saber cuántos de los vencimientos vencen en 2017, 18, 19, 20, 21 y hacia adelante, cuántos de estos son en moneda nacional y extranjera, y bueno, pues así armas tu perfil de vencimientos, ves qué tan abultado está en el corto plazo, si el flujo que está generando actualmente alcanza para cubrir estos vencimientos, o si la empresa de plano no va a poder pagar o va a tener que recurrir a algún refinanciamiento. Ok, con eso nos damos una idea y vemos una radiografía de cómo se encuentra la empresa, ¿no? Qué tan sana, qué capacidad de pago tiene a corto, mediano y largo plazo y entendemos cómo se encuentran sus finanzas. Así es. Ya que tenemos este análisis de una empresa, ¿para qué nos sirve? Con base en eso, nosotros tomamos una decisión. Si la empresa, por ejemplo, cuando los bonos ya están en el mercado, tomamos una decisión si es una recomendación de aumentar o disminuir la posición en el bono, o mantener. Cuando una empresa vemos pues que su capacidad de pago es muy limitada o está en deterioro, pues sería una recomendación de disminuir la posición que se tiene en el bono actual. En cambio, si la empresa pues tiene mucha fortaleza financiera, genera una gran cantidad de flujo de efectivo, pues sería mantener o aumentar dependiendo pues del precio y la tasa que mantenga en ese momento el bono. Okay. Aunque en este mercado en particular, en el mercado de deuda corporativa mexicano, es muy importante tomar en cuenta que es un mercado muy poco líquido. ¿Eso qué significa? Que tú cuando sales al mercado no es tan fácil comprar y vender un bono. ¿Por qué? Porque no hay tanto mercado secundario como en el mercado de capitales. No se operan tanto. Okay. Entonces, ese siempre es un factor que los inversionistas toman en cuenta a la hora de comprar un bono. Ok. Buenos días, Tania. Soy Daniel Arandía. Hola, Daniel. Buenos días. Buenos días. Hablando ahorita, estás tocando un tema importante que son las características del mercado de deuda corporativa. ¿Cuáles serían para ti esas
principales características? ¿Cuáles son esos lineamientos? Porque nos decías, efectivamente, debe haber un mercado mayor de lo que es la actividad secundaria, del mercado secundario de renta variable, pero el mercado de deuda corporativa, ¿cuáles son sus principales características? El mercado de deuda corporativa es más pequeño que el mercado de capitales. Se operan mucho menos los bonos que las acciones. Esto es en gran medida por una razón. Los principales inversionistas en este tipo de instrumentos son los clientes institucionales, los inversionistas Correcto. institucionales. ¿Quiénes son estos inversionistas? Bueno, pues las AFORES, principalmente las aseguradoras, los fondos de inversión y también las tesorerías de las empresas, ¿no? Entonces, la oferta de estos instrumentos, o sea, los bonos que colocan las empresas en el mercado, pues son limitados. No hay tanta oferta como en el mercado estadounidense, por ejemplo. Ajá. Entonces, cuando uno de estos inversionistas compra un bono, pues tienen muchos recursos. Por ejemplo, las AFORES, pues tienen ya 3 billones de pesos, ¿no? En inversiones. Entonces, tienen tanto dinero que no pueden estar deshaciéndose de los bonos que ya tienen. Entonces, se los tienen que quedar a vencimiento. Claro. Y eso hace que el mercado secundario, la operación, pues sea sumamente limitado. Otra de las características que tiene este mercado es que los principales emisores hoy en día son Pemex y CFE. Son estas empresas productivas del Estado, algo que obviamente en el mercado de capitales no sucede. Y, por ejemplo, el 80% de todas estas emisiones cuenta con buena calificación crediticia de A, bueno, no sé si estén familiarizados con eso, de A hacia arriba, ¿no? De A, AA y AAA. Son emisiones que están muy bien calificadas. Las que tienen menor calificación que eso, pues ha sido porque han sufrido un deterioro crediticio posterior a su colocación. Pero todas las emisiones que nacen en este mercado, o al menos el 98% de ellas, cuentan con esta calificación crediticia. De acuerdo. Oh, qué interesante. Si no, es difícil, entenderíamos que inversionistas inviertan en una empresa que tenga un rating más bajo que ese A que mencionas, ¿no? Sí. Muchas de ellas ni siquiera cuentan con el permiso o la autorización para hacerlo. Por ejemplo, una AFORE pues no puede invertir en una empresa con baja calificación porque manejan los recursos de los trabajadores. Ahora, ¿qué definirías como bono, Tania, también para los primeros que están acercándose en este tema tan interesante que son emisiones de deuda? ¿O qué es una emisión de deuda corporativa por ahí? ¿Cuáles son sus características principales? ¿Qué necesita una empresa para emitir un bono? Un bono es un instrumento, es un préstamo que le hacen los inversionistas a una empresa. Cuenta con un valor nominal, se divide en títulos, cada título tiene un precio de 100 pesos, tiene un plazo específico que puede ir desde los 8 días hasta los 30 años, depende de la característica del bono. Obviamente paga un interés, puede ser mensual, semestral, anual. Muy pocos en este mercado pagan anual, la mayoría son mensuales y semestrales, y todos cuentan con una calificación crediticia, por lo menos asignada por 2 agencias calificaciones autorizadas por la CNBV. Están las 3 grandes, S&P, Fitch y Moody's, y en México actualmente tenemos 2 agencias mexicanas 100% que se llaman HR Rating y Verum. Otra característica de los bonos
en México y de todo el mundo, pues es el colateral que respalda a esta deuda. Muchas se dividen en dos tipos. Hay bonos quirografarios, que son aquellos en el que el riesgo de la empresa respalda por completo el pago de la emisión. Esto es que el flujo que genera cada empresa es el que se va a destinar para el pago de las emisiones. O están aquellos bonos estructurados cuyo colateral está muy bien definido y se destina únicamente para el pago de esa empresa. Por ejemplo, cuando de una empresa hipotecaria, por ejemplo, se separa un pedazo de la cartera generada por esta empresa y el cobro de esa cartera en específico se va a pagar únicamente el bono en cuestión, o cuando el bono cuenta con una garantía específica, o cuando es, por ejemplo, una carretera, los flujos que se generan del cobro de esa autopista van para pagar la emisión específicamente y no otra cosa. Esos son los bonos estructurados. Okay. Y creo que esas serían las principales características de los bonos. Ok, Tania. Ricardo Rangel, pues estamos aquí con Tania Abdul, ¿no? En Halcones Financieros, en el 1670 de la AM. Tania, te invitamos a que nos acompañes en la segunda sección. Tenemos más preguntas al respecto de las emisiones de deuda y sobre todo las características tan peculiares de este mercado. Espero nos acompañes. Amigos, síganos en nuestras redes sociales, Halcones Financieros, en Facebook y @halconesfin. Regresamos después de estos comerciales. El tiempo es oro. Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones Financieros. Somos líderes de acción. Somos líderes de acción positiva, unidos en una sola estación. 1670 AM, Radio Náhuac. Amplía tus sentidos. Dicen que hablando se entiende la gente. Nosotros creemos que es dialogando. Dialogar para intercambiar ideas, organizarnos y entender a los demás. Comprender qué nos disgusta o qué nos gustaría cambiar. Este es el primer paso. Por eso, participemos en las más de 600 mesas de diálogo que habrá por todo el país. El diálogo es muy importante para el futuro de México. Infórmate en INE.mx y participa. Toma la palabra y hazla valer. Instituto Nacional Electoral, INE. México en tus oídos, 80 años. Conoce las 8 canciones imprescindibles de los últimos 80 años, según Natalia Lafourcade. Hablaremos del Patrimonio Mundial de la Reserva Especial de la Biosfera. Porque viajaremos hasta Celestún, Yucatán, de la mano de Alonso Vera. ¿Ya tienen su testamento? Recuerden que septiembre es el mes del testamento. Y en la música, Camouflage Jazz Band. Domingo 3 de septiembre a las 10 de la noche en la Hora Nacional, con Patti Velasco y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República. El potente sonido del metal. Y el silencio de la lectura personal. Nada en común al parecer, ¿no? Tampoco para nosotros. Pero en este 2017, el sonido de las páginas. El sonido de las páginas. El sonido de las páginas. Y Clinic Diafragma. ¿Alguna vez has escuchado la dosis perfecta de rock y metal? Cumplen 12 años al aire. Muchas felicidades y esperemos que sean muchos más. Radio Náhuac, amplía tus sentidos. Los Halcones Financieros están aterrizando aquí en Radio Náhuac, 1670 AM. Amplía tus sentidos. Bueno, amigos, regresamos aquí con Tania Abdul, directora de análisis de deuda de Banorte. Tania, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente al programa Halcones Financieros. Oye, Tania, tenemos una duda. Yo creo que, sobre todo hablando en activos que cotizan en el mercado, o sea, la peculiaridad que pudieras resumir para nuestros radioescuchas y sobre todo que está dirigido a nuestra comunidad de estudiantes de la Universidad de Anáhuac.
¿Qué resumirías tú que diferencia en 5 variables al mercado de deuda versus mercado de capitales o mercado de commodities, etcétera? Bueno, el instrumento como tal es lo que se diferencia de todos estos mercados. La principal característica es que el bono corporativo es deuda contratada de una empresa a través del público inversionista. Esa es la principal característica. La segunda característica es el valor que tiene este instrumento, que es de 100 pesos. En el mercado accionario, por ejemplo, el precio fluctúa pues de acuerdo a mercado. Aquí el valor de cada título es fijo y es de 100 pesos. El tercero es la tasa de rendimiento, que está predeterminada, bueno, no de rendimiento, pero la tasa del cupón que va a recibir, el pago que va a recibir cada inversionista de este instrumento, se determina desde la emisión, cosa que en los otros mercados pues fluctúa diariamente, algunos minuto a minuto, ¿no? Sí, sería una ganancia variable, ¿no? Y en entre comillas, es un rendimiento determinado desde el inicio. Desde el inicio. Al momento que sale el bono, se subasta entre los inversionistas, cada quien da un valor deseado, y de esta forma se saca, digámoslo en términos muy generales, un promedio, y ese promedio es la tasa que pagará ese bono a lo largo de toda su vida. La cuarta característica pues sería la calificación. Únicamente el mercado de deuda cuenta con esta característica, que con base en el perfil financiero de la empresa o de la emisión, estas agencias otorgan una calificación que va del AAA hasta el CCC, y eso le da a los inversionistas mayor certeza sobre la calidad del papel pues que están comprando. Y la última pues sería la estructura. Hay bonos quirografarios que, al igual que en las acciones, pues lo que respalda el pago pues es la calidad de la empresa, de la acción y el flujo de efectivo que esta genera, pero hay otros bonos que son estructurados y que tienen activos etiquetados para el pago de esta emisión, algo que en los otros mercados pues no sucede así, porque únicamente se contempla el comportamiento general de una empresa, y aquí hay activos etiquetados para cubrir el pago de esa emisión. Okay. Que son lo que podríamos entender en términos generales como la garantía, ¿no? De ese flujo, de ese bono como tal, ¿no? Exactamente. Okay, perfecto. Y que cuando se hace bien, cuando está bien estructurado, se aísla completamente el riesgo de la empresa de la emisión. O sea, está completamente separado. Digámoslo así, si la empresa llegara a quebrar, como se estructuró también esa emisión, la emisión debería seguir funcionando y pagando, aunque la empresa ya ni siquiera exista, ¿no? Por decirlo así. Okay, sí, dependiendo de quién lo estructure, quién lo desarrolle ese bono, pues va a permanecer versus la empresa, ¿no? Cosa que por ejemplo, en el mercado de capitales sucede diferente, ¿no? A veces la empresa como tal llega a quebrar y pues por lo mismo la acción. Por ende, exacto. Exactamente, entonces de ahí podríamos también definir que el mercado de deuda es de bajo riesgo, Tania. No se puede definir así.
Hay inversiones para todos, hay empresas para todos, hay distintas calidades de bonos, y lamentablemente en la historia hemos visto que desafortunadamente pues muchas empresas han quebrado, han tenido muchos problemas y muchos inversionistas han perdido una muy buena parte de sus inversiones. Okay. Es un mercado riesgoso, pero para eso se hace un análisis de deuda precisamente para minimizar este riesgo y hacer que las inversiones pues sí den el rendimiento esperado. Qué bien, qué interesante. Oye, Tania, y a lo mejor aprovechando un poquito la confianza que te tenemos, y para los radioescuchas que están comenzando su vida profesional, ¿cómo es un día de trabajo en tu vida, en la vida de una directora de análisis de deuda? ¿Cómo organizas tu tiempo? Si está más cargado en la mañana, más o menos a qué hora entras, a qué hora sales, o cargas de trabajo mensuales, trimestrales, etcétera. Como para que se den cuenta si es algo que les gustaría hacer, ¿no? Dedicarse a esto. Bueno, pues en términos muy generales, y esto no es solo para un analista de deuda, sino para un analista de cualquier activo en el mercado financiero, el día empieza muy temprano. El mío en particular, a las 6 de la mañana, ya todo el equipo tiene que saber qué es lo que está pasando y qué es lo que está moviendo a los mercados cada día. Por ejemplo, ¿no? Cuando fue el tema de Norcorea con Trump y estas amenazas de lanzamiento de misiles, que todo el mercado estaba negativo, bueno, pues todo esto se sabe desde la mañana y todo esto determina el sentimiento que rodea al mercado. Y antes de que abran el mercado mexicano, por ejemplo, pues ya tenemos que tener toda la información compilada y ya estamos dando llamadas. Desde las 7 de la mañana tenemos llamadas con inversionistas, sobre todo con las mesas de operación de Banorte, con el área patrimonial, que son estos asesores financieros que les comenté, y la publicación diaria de cada área, ¿no? Entonces, pues desde las 6 de la mañana que estamos en su casa, ya estamos teniendo la información financiera del día a día, y a las 7 de la mañana ya estamos todos sentados en la oficina, dando llamadas, dando el resumen de lo que está ocurriendo en cada mercado en particular y publicando los reportes de apertura. A lo largo del día, pues vamos haciendo otro tipo de reportes, el que corresponda. Por ejemplo, nosotros en particular un lunes publicamos un reporte que se llama En el Horno, que son las emisiones de deuda que esperamos a lo largo de esa semana. Si es viernes, pues todos hacemos el reporte semanal, que es el del cierre de la semana, y bueno, pues a lo largo de los otros días, pues armamos los otros documentos que publicamos. Todo el tiempo estamos recibiendo llamadas de distintos inversionistas, los institucionales que ya les comenté, o bien los clientes internos de Banorte solicitando cualquier cantidad de información pues que ellos necesiten para su operación o para su negocio. Otro punto importante son las reuniones que nosotros tenemos con las empresas. Cada vez que una empresa coloca un bono en el mercado, se reúne con los inversionistas, a esto se le llama un roadshow, y en este roadshow nosotros nos sentamos con la empresa para conocer la profundidad y de esta forma poder emitir una opinión pues con mayor conocimiento y fundamento al respecto, ¿no? Y pues algo que sucede en todos los bancos es que se realizan muchos comités
y a estos comités generalmente se invita a las áreas de análisis para que vayan y den su opinión, su punto de vista y el view que tienen actualmente sobre diversos puntos, y esto pues ocupa una parte importante del día a día de cada analista, ya que pues hay que preparar toda esta información que se lleva con las principales áreas de negocio para que ellos tengan las herramientas suficientes para tomar una decisión en el ambiente económico que se está viviendo en ese momento. Amigos, seguimos con Tania Abdul-Masih, es directora de análisis de deuda corporativa de Banorte. Tania, con respecto a lo que comentabas de los reportes que ustedes elaboran, nos escuchan pues tanto público inversionista como los alumnos, pero de estos reportes que ustedes elaboran, ¿cuáles serían los drivers? Yo como simple mortal, para entenderle, ¿en qué me debería de fijar para definir si es viable o no, si me conviene o no entrarle a alguna emisión de deuda de algún cliente suyo? En primer lugar, hay que ver el riesgo que está dispuesto a tomar el inversionista. Okay. Lo primero que hay que ver es el nivel de calificación. Si el inversionista quiere tomar una inversión segura, la calificación tiene que ser AAA por todas las calificadoras. El segundo punto que hay que ver es el historial de la empresa. No es lo mismo una empresa que lleva cotizando en el mercado, ya sea de deuda o de capitales, pues mucho tiempo, a una empresa nueva. Cuando tú eres averso al riesgo, definitivamente no deberías estar participando en una emisión de una empresa completamente nueva. Siempre vemos mayor riesgo en los nuevos emisores, ¿no? Que pues al final nadie conoce, un nombre nuevo en el mercado, pues siempre es considerado más riesgoso. Y el tercero, pues es el colateral que vaya a hacer frente al pago de esa deuda, si es un bono quirografario, estructurado, y qué condiciones y qué seguros, digámoslo así, tiene una emisión estructurada para cubrir ese pago de la deuda. Ok, entonces para entenderlo rápidamente, el colateral, la calificación y sobre todo el histórico que tenga la empresa, ¿verdad, Tania? Así es. Ok, perfecto. Y otro punto importante es que cada inversionista necesita cubrir ciertos parámetros de inversión. Por ejemplo, una Afore, que el plazo de sus recursos pues es de largo plazo, puede comprar emisiones de largo plazo, de 10, 20, 30 años. Pero un inversionista patrimonial, que a lo mejor es un señor pues que ya está jubilado, retirado, ya no va a comprar una emisión a un plazo tan largo, ¿no? Entonces, estas características de tiempo pues también se tienen que adecuar a las expectativas de inversión de cada uno de los inversionistas. Si es un bono a 3 a 5 años, puede adaptarse a las carteras de muchos inversionistas, pero un bono a 30 años, pues generalmente va más destinado para las afores o aseguradoras, ¿no? Ok, entonces podemos decir que tanto el nivel de riesgo, el apetito de riesgo que tenga el inversionista como el plazo, ¿verdad? El horizonte es el que debe de estar analizando, ¿verdad, Tania? Así es. Okay. Tania, ¿qué tal? Soy Carlos Cañas. Estamos hablando ahorita de qué es lo que tiene que analizar un inversionista, dependiendo de su ánimo de participar aquí en el mercado con riesgos, y hablábamos del reporte. Yo te quisiera preguntar qué contiene un reporte o de qué trata un reporte de deuda. Tenemos dos tipos de reportes. Okay.
El primer grupo son los reportes que hablan del mercado en general, y el segundo grupo son aquellos que hablan de empresas o sectores en particular. Okay. Aquellos que hablan del mercado en general hablan de lo que está pasando, de los movimientos de calificación hacia arriba o hacia abajo, de los downgrades, upgrades que llevan a cabo estas agencias calificadoras sobre empresas o sobre bonos en particular. Hablan sobre las emisiones que está esperando el mercado en los próximos días, sobre las asambleas de tenedores que se llevarán a cabo o que ya se llevaron a cabo, o sobre eventos corporativos como adquisiciones, fusiones o alguna amortización anticipada de algún bono en particular. Tenemos, por ejemplo, uno de estos mercados, es nuestro reporte estrella, así le llamo yo. Es un reporte mensual que describe punto a punto del mercado de deuda de largo plazo, de corto, y también del mercado de deuda bancario, cómo está estructurado, ¿no? Cómo están las tasas, si hay mayor demanda por bonos quirografarios que por estructurados, quiénes son los principales emisores, qué calificación tienen, cuáles son las estructuras más demandadas por los inversionistas, en fin, todo eso. Okay. Oye, Tania, ahorita que me comentabas de los reportes, pues en general, ¿no? De todas las empresas y los que se manejan por sector, pues yo como un simple mortal que a veces ni siquiera me queda mucho dinero para ahorrar y menos para invertir. Humildad, Carlos, por favor. Escuchamos siempre que hablan, pues no sé, ¿no? Del sector de la vivienda, el sector de las bebidas. ¿Cómo impacta para un analista el que una empresa, pues de las empresas que cotizan en bolsa, que colocan bonos, que en el sector hay un grupo pronunciado de bonistas que cómo impacta que una empresa anuncie que se va a un concurso mercantil, por ejemplo, o que ya trae problemas de deuda en un reporte o en un análisis de deuda como los que ustedes hacen? Impacta mucho. El sector en el que opera cada instrumento, pues define muchas cosas. Por ejemplo, el sector de bebidas, ¿no? Es un sector en el que participan, por ejemplo, empresas como Arca Continental, Coca-Cola, FEMSA. Es un sector sumamente defensivo, al igual que el de alimentos. Cuando una empresa de estas quiere emitir, bueno, la verdad es que se recibe con los brazos abiertos porque son sectores que generan mucho flujo de efectivo y son de los favoritos de los emisores. Sin embargo, cuando vamos a sectores un poquito más complicados, en donde ya alguna empresa tuvo algún incumplimiento o está pasando por una mala racha, por ejemplo ahorita como ICA, pues siempre existe un riesgo de contagio. ¿Por qué? Porque cuando a una empresa está pasando por una mala racha, puede ser que sea por algo en particular que está ocurriendo en ese sector. Entonces, el inversionista siempre tiene miedo del contagio. Oye, Tania, por ejemplo, acabas de tocar un punto muy importante de ICA. El día de ayer, ICA anunció que quería que varias de sus empresas estuvieran dentro de del colateral de una emisión que tienen ahí. ¿Qué tan importante es esto a nivel muy puntual? No entendí muy bien la pregunta. Sí, la importancia. Si quieres, regresando de corte, vamos a un corte en este momento. Estamos en Halcones Financieros 1670 del AM, Radio Anáhuac, amplía tus sentidos. El tiempo es oro. Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones Financieros. París es un
La revista Líderes Mexicanos reconoció a 34 de nuestros egresados y al doctor Cipriano Sánchez García, Legionario de Cristo, rector de la Universidad Anáhuac, México, como parte de la prestigiosa lista de los 300 líderes más influyentes de México en su edición 2017. Nuestra universidad felicita a los miembros de la prestigiosa publicación, quienes tienen la alta responsabilidad de servir a la sociedad, y reconocemos las distintas acciones que realizan a favor de diversas causas sociales para lograr el México que todos buscamos construir. Universidad Anáhuac, formando líderes de acción positiva. No te pierdas las noticias más relevantes del país, mundo, cultura y deportes con Paco Trejo en Noticias con Sentido. Todos los lunes y miércoles de 9 de la mañana a 10 de la mañana por Radio Anáhuac 1670 de AM. Amplía tus sentidos. Poder seguir los resultados y notas de los deportes en México es relativamente sencillo, pero de ahí a poder comunicarlas como se debe y con opiniones objetivas y además seguir al aire después de 11 años no es nada fácil. Felicidades a El Club por su 11º aniversario. Sigue ampliando tus sentidos. Los halcones financieros están aterrizando aquí en Radio Anáhuac 1670 AM. Amplía tus sentidos. Amigos, regresamos aquí con Tania Abdul, directora de análisis de deuda corporativa de Banorte. Tania, estábamos platicando un poco a nivel ya puntual de las empresas que están cotizando dentro de bolsa y sobre todo ICA, que ahorita tiene varios problemas, que ha acudido a la reestructura. La pregunta aquí, ¿qué tan bueno se ve en el mercado y sobre todo en el análisis de deuda que bajo una reestructura una empresa que financieramente está ajustada, está comprometida, pueda llegar a buscar más colaterales, más garantías respecto a su flujo? O sea, que otras empresas la apoyen en este proceso concurso. O sea, otras empresas, me refiero a subsidiarias, obviamente. Eso es algo que ocurre muy seguido. El caso particular de ICA, la verdad es que lo desconozco y no quisiera hablar del tema, pero siempre que una empresa tiene problemas de liquidez y que esto lo lleva a un incumplimiento o a un default, pues recurre absolutamente a todo lo que esté en sus manos para poder hacer frente al pago de sus obligaciones. Hemos visto que muchas empresas, al defaultear, pues capitalizan sus bonos o tienen que sacar tomar garantías de sus empresas subsidiarias para poder volver a emitir en el mercado o toman un activo muy particular de su empresa, lo sacan de su empresa y lo bursatilizan para que ese activo en específico cubra una deuda nueva. Si no es así, si las empresas no hacen esto, es imposible que vuelvan a salir al mercado, porque los inversionistas no tienen ya la confianza en las empresas para poder tomar el riesgo quirografario, el riesgo de la empresa. Entonces, es muy común que las empresas recurran, pues, a muchas estrategias para poder obtener distintos financiamientos y poder seguir operando para poder, pues, cubrir al final todas las obligaciones que tienen entre el público inversionista. Carlos Cañas, Tania, difícilmente van a adquirir financiamiento si ya están en un plan de concurso, ¿verdad? Así es. Y ya no va a haber dinero nuevo, ya todos los inversionistas pues y acreedores pues se rehúsan a participar, más temiendo el periodo de retroacción del concurso, que son 270 días previos a que se declare. Entonces ya todo mundo empieza a cuidar los riesgos, ver dónde están sus garantías, los acreedores, y nos comentabas precisamente del riesgo de contagio. Ese riesgo de contagio, ¿cómo funciona?
no es un riesgo que exista necesariamente. Sí, no. Por ejemplo, hay empresas que han tomado malas decisiones y eso las ha llevado al incumplimiento, al default o al concurso mercantil, incluso a la quiebra, ¿no? Y son empresas aisladas cuyas decisiones las llevaron a eso. Sin embargo, han habido situaciones en las que el mal desempeño de una empresa comenzó y vimos que no fue necesariamente una mala decisión de la empresa, sino un riesgo del sector en el que opera esa empresa. Es correcto. Como el de vivienderas, ¿no? Es correcto. Y es por eso que cuando una empresa empieza a revelar que tiene ciertos problemas con su capacidad de pago o pues que ya no va a poder hacer frente a alguna de sus obligaciones, pues los inversionistas voltean a ver a las otras empresas del sector, porque cuando estás en ese momento no sabes si fue una mala decisión en particular de esa empresa o es una burbuja que está por explotar en todo el sector. Todo el sector. Y ese es el riesgo de contagio, que a los inversionistas ante una situación así, pues siempre están muy alertas, ¿no? Claro. Correcto. Oye, Tania, ¿eso fue lo que pudo haber pasado con el sector de vivienderas hace escasos 2 años? Que Geo, Omex, Urbi y otras vivienderas se vieron afectadas por una burbuja, ¿pudo ser? Bueno, ahí lo que ocurrió fue a nivel sector, claramente no fue algo que afectó únicamente a una empresa, fue un efecto sectorial y pues sí pudo ser un efecto contagio a nivel sector general. Ahí los acreedores tuvieron que hacer mucho frente para apoyar a las empresas, ¿verdad? Para entender su problema que les estaba ocasionando su escasa liquidez y pues entrarle todos a inclusive a participar activamente con las empresas, ¿verdad? Así es. Oye, Tania, hoy por hoy, ¿cuánto es el monto que se ha colocado de deuda en el mercado? ¿Qué importancia tiene esta cifra? Hoy por hoy, por ejemplo, en lo que va de este año, se ha emitido 105,000 millones de pesos en el mercado de deuda de largo plazo. Este monto es muy importante porque justo en agosto llegamos a esta cifra y ya en agosto este monto es superior a lo que se colocó en todo el 2016, que fue de 100,000 millones de pesos. Este año hemos tenido un excelente desempeño. Junio, julio y agosto han sido meses muy positivos y de mucho crecimiento para el mercado de deuda de largo plazo. Hemos visto mucho apetito por parte tanto de las empresas por salir al mercado como de los inversionistas por tomar pues este tipo de activos. Algo que en 2016 pues no pudimos ver por todos los riesgos geopolíticos que vivimos, sobre todo hacia el cierre del año, ¿no? Con las elecciones en Estados Unidos y la incertidumbre y la volatilidad que reinaba en los mercados globales. Esto lleva a que el mercado de deuda esté en sus máximos históricos. Actualmente es de 1.146.000 millones de pesos. Esta es la mayor cifra que habíamos visto en la historia de este mercado y pues esperamos que hacia adelante se siga consolidando con nuevas empresas interesadas en participar y pues que haya mucho apetito por las empresas que ya participan en este mercado. Oye, Tania, buenos días. Daniel Arandía nuevamente. Aprovechando que el tema, estás hablando que estamos llegando a los máximos históricos de la deuda corporativa. A partir del renacer de la banca mexicana a mediados de los 90, ¿cuál ha sido la evolución del mercado de deuda? O sea, ¿cómo lo has visto tú ahora
desde la posición en la que estás, ¿cómo has visto cómo ha evolucionado el mercado mexicano como un país emergente comparado con otras economías? Ha evolucionado favorablemente. Es un mercado que año con año ha experimentado crecimiento. Es un mercado en el que muchos emisores están interesados en participar. Hay emisores recurrentes muy importantes de nombres que todos conocemos y que además son favoritos entre los inversionistas, que colocan grandes montos como América Móvil, Bimbo, Arca Continental, Coca-Cola FEMSA, Liverpool, que son empresas AAA que participan constantemente, pero también hemos visto que el mercado ha crecido mucho por el lado de emisores nuevos, empresas un poco más pequeñas que necesitan obtener financiamiento y salen al mercado de deuda, se dan a conocer y logran colocaciones exitosas, y los inversionistas ya empiezan a tener más opciones de inversión, ¿no? De diversificación de sus carteras. Muchas de estas pertenecen al sector de servicios financieros. Vemos a muchas arrendadoras participando en este mercado, no solo en el largo plazo, sino también en el corto plazo. Vemos aerolíneas, muchas bursatilizaciones de tramos carreteros, de carteras de arrendamiento, de carteras de nómina. Hay una gran diversidad y hay para cubrir diversas necesidades de todos los inversionistas. Correcto. Pues qué interesante, la verdad, o sea, esta evolución que ha tenido el mercado, sobre todo en México, sobre todo que me imagino que grandes corporaciones financieras, en el sentido como las arrendadoras, las aseguradoras, pensando en el largo plazo, pues el mercado de deuda es un tesoro, ¿no?, para todos ellos. Así es una excelente forma para ellos de poder obtener financiamiento, y también es una gran opción para los inversionistas. La verdad es que ha sido un ganar-ganar para todos, ha sido crecimiento para el mercado. Los inversionistas han tenido pues mucho éxito con estos papeles, y pues al final las empresas siempre salen beneficiadas de poder obtener este financiamiento. Muchas gracias. Excelente, Tania. Oye, y si nos pudieras por último mencionar o compartir cuáles son las próximas colocaciones, las próximas emisiones que se estarán dando inclusive esta semana en el mercado, que ya son públicas. Claro, con mucho gusto. Para esta semana estamos esperando la colocación de Ford Credit de México con 1.500 millones de pesos. Esto es la primera emisión que se coloca en el mercado este año por parte de Ford. Es una emisión a 2 años, y está referenciada a TIE 28 y cuenta con calificación de AA+ por parte de Fitch y de AA por parte de Moody's. Otra del sector automotriz que estamos esperando es Toyota 17.3, se espera por hasta 2.500 millones de pesos a 5 años, y esta tiene la máxima calificación en escala nacional, que es la AAA. Y también el mercado estaba esperando la emisión de Banobras con el primer bono sustentable en este mercado por hasta 10,000 millones de pesos. Se espera que se coloquen 7,000, pero podría llegar hasta 10,000. Y son 2 emisiones a 3 y a 7 años, a tasa TIE y a tasa fija respectivamente. Perfecto, Tania. Pues muchísimas gracias. Nos da mucho gusto que nos hayas acompañado. No sé si alguno de mis compañeros quiera hacer alguna pregunta adicional a Tania. Si no, agradecerte. Esta es tu casa. La verdad es que fue una plática muy, muy interesante. Gracias, Tania. Muchas gracias, Tania. Gracias a ustedes por la invitación. Excelente día, y un saludo a ti, a todos nuestros compañeros y colegas en Banorte, y sobre todo a tus compañeros del área.
de análisis. Muchas gracias. Hay que darle seguimiento ahí. Muchísimas gracias, Tania. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias. Bueno, pues regresamos aquí en Alimento para Halcones. Y Daniel, pues te invito a que nos des tu opinión. Como estuvimos invitados el día martes a la exposición de la MIP de análisis técnico. Efectivamente. Tuvimos muchos expositores, ¿no es así, Daniel? Efectivamente, fue un evento espectacular, realmente muy bien organizado. ¿Qué te pareció, Daniel? A mí, el primer panel, cuando fueron hablando sobre las diferentes visiones o métodos que utilizan cada uno, ¿no? Uh-huh. El que se me hizo el mejor, y hablé con él en particular, fue el de Vancomer. Vancomer está impresionante, ¿verdad? Sobre todo porque el señor es ingeniero en sistemas. Ya. Yo hablé con él porque le preguntamos, iba con varios de mi equipo de trabajo. Okay. Y nos decía, bueno, es que yo venía del mundo de la ingeniería y no sabía ni qué era una acción, ni qué era una tendencia, ¿no? Entonces, tendencia financiera. Entonces empezó a hablar de eso y él dijo, bueno, ¿cómo puedo implementar lo que yo hago en este mundo, ¿no? Entonces, en base a eso, pues todo lo que vimos, porque parecía sencillo, ¿no? Sí, claro. Muy digerible. A final de cuentas uno podría decir, bueno, pues son nada más grafiquitas y pues ya nada más si es toca leer arriba, vendo, si toca abajo. Exactamente, ¿no? Que era mucho saber esas disciplinas, sobre todo esas características estadísticas, ¿no? Que diferenciaban a cada uno de los analistas, sí. ¿no? Realmente muy bueno el momento, ¿no? Por otro lado, pues yo doy clase de eso aquí en la universidad y pues ver que existe, ¿no? Yo a mis alumnos siempre les pongo casos y vamos viendo cómo el mercado. Muy particulares. Pero esta vez verlo que realmente es como ver a Santa Claus de verdad. O sea, que Santa Claus sí existe. Sí, Santa Claus existe. Entonces, no estoy loco, ¿no? No. Y sobre todo que es una disciplina muy importante, ¿no? Estamos hablando en mercado de capitales y creo que pues el análisis de técnico a nivel corto plazo pues es muy interesante, ¿no? Sobre todo para tener esa expectativa de tendencia y de saber pues dónde invertir, a lo mejor si soy un intradía, ¿no? El poder tener mucho dependerá del activo, ¿no? En los casos a lo mejor de los currency, de los tipos de cambio del FX, ¿no? Donde tienes que estar teniendo ese análisis pues muy minucioso, ¿no? Que la operación pues cambie de segundo a segundo en comparación como a lo mejor un activo no sé, de una acción, ¿no? Que dependiendo del volumen que tenga del mercado, pues la tendencia, todo esto. Yo creo que estuvo muy interesante, de verdad. Agradecemos muchísimo a nuestros amigos de la MIP, a Marisol Huerta y a Carlos de Monex, que organizaron todo este evento y sobre todo pues haber consolidado este calibre de analistas de análisis técnico que la selección mexicana de análisis pues técnico. sí, básicamente, ¿no? O sea, y el cierre con la plática del señor argentino. Okay. Estuvo muy 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 buena, ¿no? Muy buena, muy simpático, muy yo creo que aquí y sobre todo pues me quise traer esta experiencia a Alimento para Halcones porque precisamente lo que nos podemos encontrar de tendencia es pues que vamos a ver una depreciación del tipo de cambio, ¿no? Estamos próximos a poder ver tipos de cambio de 20, de 21 pesos aproximadamente, es lo que ¿no? indican las tendencias, así Creo que ahorita es la mejor época pues para tener compra de dólares. De divisas. Obviamente aquí hacemos este disclaimer, ¿no? Para todo nuestro público es únicamente opinión y pues la opinión está sustentada en los expertos de esta disciplina de análisis técnico, ¿no? No sé si tienen algo que agregar. Muchísimas gracias, amigos. Estamos en Halcones Financieros. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook Halcones Financieros y en Twitter @halconesfin. Esto es Radio Anáhuac 1670 de la AM. Amplía tus sentidos. El vuelo terminó por hoy. Halcones Financieros es una producción de la Asociación de Egresados de la Maestría Internacional en Banca y Mercados Financieros. Atrapa el conocimiento bancario aquí, en Radio Anáhuac 1670 AM. Amplía tus sentidos.